continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom, le damos la bienvenida a todos que se conectan en este día. Le damos gracias al Eterno por un nuevo día de vida que nos da, por un nuevo Shabbat que llegamos en victoria, en bendición. El estar aquí es parte de la misericordia de nuestro bendito Abacados. Le damos gracias por aquellos que se conectan cada sábado, aquellos que están en otros lugares y son parte de esta casa aún a la distancia. Bueno, hoy tomamos un tema muy poderoso y es conocer los tiempos del Eterno. ¿Quién no quiere conocer los tiempos, no? Todos en algún momento de la vida necesitamos saber el tiempo en el que estamos y en el que va a venir. ¿Es importante o no? Hoy vamos a aprender eso y es muy precioso. Para mí esta enseñanza me enseñó mucho personalmente a mi vida y sé que para su vida va a ser de mucha bendición. Amén. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3 y tal vez usted lo haya leído y lo haya comprendido de una manera, pero hoy vamos a comprenderlo realmente estudiándolo. Dice, todo tiene su tiempo. Vamos a ver la palabra tiempo varias veces y ahorita vamos a estudiar qué significa esa palabra. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar, tiempo de danzar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de shalom. ¿Qué provecho tiene el que trabaja aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Yahweh ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Subraya ese versículo, por favor, que está la conclusión de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Yahweh desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no haya en que ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Yahweh, que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. He entendido que todo lo que Yahweh hace será perpetuo, subraye la palabra perpetuo, sobre aquello que no es añadirá, ni ello se disminuirá si lo hace Yahweh, para que delante de él teman los hombres. Y subraye este versículo que es la profecía de todo este tiempo que vamos a estudiar. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Yahweh restaurará lo que pasó. Quiere decir que este es un libro profético. Amén. Vamos a encontrar profecía, vamos a encontrar revelación y vamos a encontrar instrucción, tres cosas. Vamos a estudiar profecía, revelación, instrucción. Amén. La palabra tiempo en hebreo es kairo. ¿Sí han escuchado la palabra kairos? Y la otra palabra que se usa es cronos, que se refiere al tiempo cronológico secuencial. La segunda significa un momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. Es tremendo porque quiere decir que todo tiene que suceder en algún momento determinado, cronológicamente, espiritualmente, algo tiene que suceder. Como el día que tú naciste. Ese día no fue que porque su mamá le dio a luz y fue esa hora, no. Fue el día que Yahweh Sebaot escogió para que ese día tú y yo naciéramos.
Y cuando más adelante estudiemos, los que están estudiando conmigo, los tiempos del hebreo, el origen de los meses, vamos a entender que cada tiempo es espiritual y cada fecha tiene algo que nos enseña. Es muy bonito estudiarlo. Entonces, el Kairos de Yahweh solamente lo puede tener Él. Por eso dice que la venida de Yeshua, ni aún los ángeles lo saben, porque es un Kairos divino, es un Kairos celestial. Quiere decir que no cualquiera lo puede saber. Son asuntos espirituales. Vamos a estudiar la primera expresión que dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Vamos a ir a Proverbios capítulo 13, versículo 14. Dice lo siguiente: la enseñanza de un hombre sabio es la fuente de la vida, pero el hombre que carece de entendimiento morirá por la trampa. Quiere decir que la fuente de la vida, y esto lo vamos a entender hoy espiritualmente, la vida tuya, la vida mía, depende de la sabiduría con que yo viva. En todo aspecto, en toda decisión. Si el Eterno te tiene y nos tiene para la vejez, porque la palabra dice que el hombre de Dios morirá en buena vejez. O sea que ¿cuándo es el tiempo correcto de morir nosotros? En la vejez. Como Moshe, como Abraham, como los grandes patriarcas murieron en la vejez. Quiere decir que eso es para nosotros. Pero dice que hay unos principios y yo quiero que los tenga de verdad de corazón. Grábeselo, porque yo ya tuve que pasar ese filtro de prueba de la muerte y sé por qué los tuve que pasar. O sea que este tema lo he vivido y lo he entendido. Uno de los principios para que el Padre conserve mi vida es saber tener la sabiduría de las decisiones en todas las áreas. Eso es una cosa importantísima. Pero hay otro que me va a dar larga vida y una buena vida. Y vamos a ir a Devarim, capítulo 6, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2. Dice la Torá: para que teman a Yahweh su Elohim, observen todos sus estatutos y misbot, o mandamientos, dice en su escritura, que yo les estoy dando a ustedes, sus hijos, sus nietos, por todo el tiempo que vivan. Subraya esta promesa para su vida, para que tengan larga vida. ¿Qué nos está prometiendo el Eterno? Que si amamos su palabra y la obedecemos, vamos a tener larga vida. Puede venir una enfermedad, pero ese no va a ser tu final. Porque si el Padre sabe que tú y yo vamos a obedecer la palabra, va a venir un milagro de sanidad. Amén. Va a venir cobertura espiritual a mi cuerpo, a mi casa, a este templo y a mis hijos. Entonces el Padre lo que te está pidiendo y me está pidiendo es: ama mi palabra, vive mi palabra, guárdala y vas a tener larga vida. Quiere decir que Satanás sabe que tú eres una hija, un hijo, que vivimos bajo la cobertura de la palabra y ninguna plaga puede tocar mi casa. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí lo crees para ti? Que aunque ha querido atacarte tu cuerpo, tu familia, tus hijos, pero si tú cures con la palabra y la vives, Satanás tiene que huir. Porque Satanás, cuando tentó a Yeshua, le dijo: yo te daré todos estos montes, todas estas cosas. Y Yeshua le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra vara que sale de la boca. Quiere decir que cuando yo amo la palabra, yo la escucho, yo la vivo, yo empiezo a creer la palabra, en el reino espiritual acontecen cosas. Aleluya.
Puede decirte el médico, te quedan pocos días de vida. Pero la palabra de Yahweh dice, y ahí sí decimos, la palabra de Yahweh dice que yo viviré hasta la vejez. O sea que mi vida le pertenece a Yahweh, yo vivo la palabra y la palabra se hace viva en mí. Dice que por la palabra todo fue hecho, bará, sopló, vida, rúa. Quiere decir que si la palabra habita en mí, en mi casa, dice que tus nietos, ¿cuántos se sienten felices? Van a vivir la palabra. Ahorita les digo un secreto, solo ustedes. Bueno, versículo 3, por tanto dice Shema, Israel, ¿quiénes somos Israel? Diga nosotros. Toma cuidado en obedecer para que las cosas que te vayan bien, ¿qué nos manda el Señor? Diga, para multiplicar. Las que ya no hemos multiplicado, las que ya descansen. Dígale que está a tu lado, tranquila, a usted no le toca. Dígale a la que no tiene, a usted sí le toca. A mí también. Dice, multiplique grandemente como Yahweh, Elohim de tus padres, te prometió por darte una tierra que fluye leche y miel. Quiere decir que el plan del Eterno es que demos vida también. Y ahí es donde Satanás está operando en este tiempo. Tenemos una guerra contra la vida, las leyes, la vida sexual desordenada, los jóvenes que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, es un plan de Satanás. Porque el orden de Dios es dar vida, es crecer en todo. El Padre anhela que seamos fructificados en todas las áreas, nacer, diga nacer, vivir. Y Satanás ha hablado a muchos siervos, aún a mi propia vida, cuando dice, pero mira los tiempos, son los tiempos de Sodoma, de Gomorra, ¿para qué hijos? ¿Para qué casarse? Pero entonces, ¿para qué Dios creó un Noé si no había esperanza? Entonces Dios, ¿para qué creó un Moisés cuando estaban matando a los primogénitos? Les hago una pregunta. Entonces, ¿para qué Dios envió a Yeshua cuando Herodes estaba matando a los niños? Dígale al que está a tu lado, para traer vida y esperanza. Porque el plan del diablo es hablarnos a nosotros que ya no hay que tener hijos, que ya no hay que casarnos, que eso para qué si estamos en tiempos finales. ¿Quién va a predicar la final? La palabra sana de Yeshua si no hay hijos de honra. Yo eso me lo creo y yo creo que si viene una generación va a ser como Juan el Bautista. Yo lo tomo para mi vida y se lo doy para usted si usted lo quiere recibir. Usted no le crea a Satanás porque Satanás ha querido frustrar esos sueños, ha querido hablar a nuestro corazón a decir, ya no tengan más hijos. ¿Para qué? Si van a ser de destrucción, ¿acaso Yahweh Sebaot es hombre para mentir? Todo lo que va a venir a la tierra es plaga o va a haber luz. Usted tiene que creer, y aun si sus hijos están vivos, usted tiene que creer que sus hijos son luz y no son maldición. Así Satanás te destruye, así Satanás esté atacando a tus hijos. Pero algo que yo he aprendido es a creerle al Padre hasta la última palabra. Tú debes luchar, yo debo luchar. Si hay que reprender, hay que corregir el pecado de los hijos, pero estamos hablando de tiempo de vida. Porque el diablo le ha hablado de la juventud. Usted le pregunta a los jóvenes, ¿te quieres casar? Y ellos te dicen no. No porque yo veo hogares destruidos, porque yo veo familias destruidas. ¿Acaso todos los hogares van a ser destruidos? ¿Acaso tu hogar va a ser igual? ¿Tus hijos van a sufrir? No, tú como papá estás pagando un precio para que tus hijos no sufran. ¿Sí lo crees? Quiere decir que tus hijos van a ser cubiertos. Yo hice una oración muy osada que me costó mucho. A los 19 años, no me arrepiento, porque ya lo pasé y ya entendí. Pero yo preferí eso, de pronto fui egoísta con mi vida. Pero le dije al Eterno, Padre, que yo viva los procesos que tenga que vivir, pero mi generación no. Ajá, y si sabe lo que viví, ¿no? Ustedes los que me conocen de años, sabe el proceso. Pero ¿saben por qué yo sabía? Porque yo sabía que tal vez yo podía resistir, pero mi generación no.
Y yo quiero que mi generación sea bendita de Yahweh Sebaot. Y que yo en ellos vea la felicidad que tal vez yo no tuve de niña. Y que mis hijos sean de alegría, o mi hija o mi hijo. Por eso yo dije, me asumo ese reto y lo asumí. Cada situación que yo pasé, cada dolor, cada lágrima, cada enfermedad, cada cosa, viví un proceso muy duro, pero la esperanza del mañana de mi generación que levante una nueva generación. No le tenga miedo a pedir eso, si usted se siente fuerte, ¿no? Pero no tendría sentido ver una generación maldita, hermano. ¿Me entienden? Hay que saber pedir. Hay cosas que te van a doler a ti, que tú vas a tener que pasar, pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que tus hijos no. Tienes que creerlo, ¿sí o no? Créelo. Porque a veces decimos, pero mi dolor será en vano, mi sufrimiento será en vano, mis enfermedades serán en vano. No. Porque tal vez hay procesos tuyos, pero miramos a Jacob. Mira cómo fue Jacob de bendecido, pero mira cómo tuvo que pagar el precio Isaac, cómo tuvo que pagar el precio Abraham. Pero yo tengo la certeza, y miramos a un José, cómo José pasó a ser gobernador de una nación. Tal vez tú y yo hemos tenido que morir, tenemos que pasar por desierto, pero las bendiciones de Yahweh son perfectas, ¿sí lo creen? ¿O usted no ha visto sus hijos? Sus nietos, los que ya ven sus nietos. Tienen que creer que sus nietos van a nacer, los que no han nacido, para bendición. Y usted tiene que orar por el vientre de sus hijas, las que no han tenido hijos. Por el vientre, por sus hijos, para que la semilla, los varones, por la semilla de sus hijos, para que esa semilla sea bendita. Para que sus hijos no engendren en vientres malditos y la semilla de sus hijos no sea maldita. Hay que orar por todo eso, para que la vida sea para propósito y no para maldición. Amén. No espera que su hijo ya esté viejo y cuando tenga que casar, ore por el idóneo, por la idónea, no haga eso. Ore desde ya, clame, gime por todo lo que sus hijos no puedan seguir heredando de la tierra. Por eso, tiempo de nacer. Vamos a Romanos 5:12. Dice la Torá: así es como funciona. Por medio de un individuo fue el pecado. Entró el mundo y por el pecado entró ¿la qué? La muerte. Así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Esto es tremendo. Quiere decir que en Berichí el plan del Eterno era que no hubiera muerte física, sino que siempre hubiera vida. Y si miramos, cuando leemos que vivieron 900 años, ¿cierto? 700 años, quiere decir que el tiempo, el Olán, era el plan perfecto, era que no hubiera muerte, dolor físico. No había enfermedad, ¿sí sabía usted? No, el clima no afectaba, por eso ellos andaban desnudos, porque no había frío ni habría calor. No habría maldad entre los animales, era todo perfecto. El león se podía acariciar, la serpiente no picaba, los animales eran perfectos, todo era perfecto. El tiempo, el Olán, el Cronos de Dios era perfecto. Pero dice que por un Adán entró el pecado y entró ¿la qué? O sea que los días fueron pero no tanto hasta Sodoma y Gomorra. Ahí el Eterno dio una palabra, dice que no viviría el hombre más de 80 años. O sea que si está 90 y 100, está colado. Porque lo dice la Torá, que máximo el hombre viviría hasta los 80 años. O sea que 90 y 100 es mucha gracia, mucha misericordia. Pero date cuenta algo, y aquí vamos entendiendo que lo que corta los días es el pecado. Wow. O sea que si tú y yo pecamos, ¿qué pasa?
el Padre dice, voy a cortar tus días, voy a cortarte de la tierra. Entonces, el cronos de Dios se corta. Entonces, el plan del Eterno es que tú y yo tengamos buena vejez. Pero si yo peco, viene una enfermedad por mi pecado, solo la mano de Hashem puede cortar ese juicio. Si yo pequé, si yo abrí la puerta, soy merecedero de la muerte. Soy merecedero de la reprensión. Soy merecedero de que los días se me acorten por mi culpa. ¿Qué tiene que haber para que ese decreto de muerte se corte? Dígale al que está a tu lado, una teshuvá, un arrepentimiento, pero genuino, porque Padre no se puede tocar con lágrimas, al Padre se convence con acciones. Yo he visto milagros de SIDA, he visto milagros de cáncer, he visto milagros de trombosis, de enfermedades terminales, de muerte. Pero lo único que hace que ese diagnóstico cambie es una teshuvá, un arrepentimiento. Es decir, yo pequé, pero nunca más lo vuelvo a hacer. Pero si la persona persiste en pecar, la muerte le llega más rápido. Ojo con esto, si se burla de la mano del Eterno, también puede ocurrir una muerte repentina, un accidente, una desgracia y la persona murió. El Señor la corta, porque Él no puede ser burlado. Y la palabra por sí se tiene que cumplir. Entonces, si usted ve a un joven que muere en un accidente, en un tiroteo, en un atraco, pregúntese si tal vez iba a la iglesia y se burlaba, ¿qué pasó? El Padre lo. Pero también Satanás cobra la factura. Entonces, la vida depende de mis acciones, de lo bueno y de lo malo que yo haga. Si yo peco y no me arrepiento, tal vez va a venir un juicio. Y la muerte, si mirábamos antes, eran en masas. Cuando Yeshua, cuando vino el fuego, y eso está todavía en muchos lugares, cuando vino el fuego de azufre y murieron vivos, prendidos, estaba tanta la maldad sexual que el Señor mandó fuego. ¿Y usted qué cree? ¿Que se merecían o no se merecían? Si miramos lo del domingo, a nivel del mundo, era una abominación, una plaga inmunda y asquerosa. ¿Sí saben que estaban celebrando el domingo? El día del LGTB. Y entonces mirábamos cómo mujeres se desnudaban, se crucificaban, diciendo que Yeshua era gay. O sea, ¿hasta dónde está llegando la abominación de esta gente? Perdónenme con la expresión y los medios, se hacían popó en la Biblia, diciendo que Dios no se merecía sino eso. Eso va a venir juicio, hermano. Otros vomitaban la Biblia, otros se la comían. O sea, estamos en un tiempo de maldad, de maldad, de maldad. Entonces, ¿la muerte se la merecen? Sí. Yo lo digo, perdóname las mamás que están viviendo eso, pero ellos se merecen la muerte. Si cayó granizo y ellos lloraban, y eran unas bolas así en Chile, y había una marcha de homosexuales y lesbianas, y les caía granizo y empezaban a gritar, ¿qué será si viniera el verdadero juicio y viniera fuego y se los consumiera? Entonces yo te digo, con el dolor de los padres, pero si Dios tiene que cortar a su hijo, lo va a cortar por la burla, porque todo pecado tiene consecuencia. ¿Qué pasa cuando hay adulterio? Si conoció la palabra, si conoce la palabra, llega la amante, lo manda a matar, ¿qué merecía? La muerte por adulterar. ¿Sí o no?
Y a algunos les va a pasar así. Entonces usted dice, pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué el Padre lo cortó? Diga, por el pecado. Porque el Padre es un Padre justo. Yo les voy a decir un testimonio de mi familia. Un primito mío, la mamá estaba adulterando, pero el papá no sabía. Y tío no sabía. El niño le dio un dolor de estómago, a los 8 días lo llevaron de urgencia y tenía un tumor así de grande en el estómago. Ellos me dijeron que fuera y orara por mi primo. Yo fui a la clínica cancerología a orar por el niño y el padre me dijo, lo voy a cortar por el pecado de la madre, para que ella entienda que de mí nadie se burla y para hacer público y vergüenza su pecado. Cuando yo salí, mi familia me dijo, ¿qué viste? Yo le dije, no puedo hablar, eso es muy grave, muy delicado. Mi tío me dijo, dime, y le dije, no, en menos de 15 días tú vas a saber y después hablamos. El niño murió a los 8 días. Pero como la gente cree que todo pecado no tiene consecuencia, pero Dios no lo quitó a él sino por amor, porque sabía que sus padres le iban a desgraciar su vida y prefirió cortarlo antes de tiempo. Pero el dolor de ella, por causa del adulterio, a los 8 días se fue con el amante. Dígale que está a tu lado, todo pecado tiene una consecuencia y todo pecado sale a la luz tarde o temprano, porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz. No hay pecado que no tenga su reprensión. Nunca usted piense que el Padre, simplemente porque usted llora y dice, ya Señor me arrepentí, no va a venir una consecuencia. Tiene que venir una consecuencia para que usted tema y la gente que está alrededor tema y se dé cuenta que el pecado sí es maldición en la tierra. Entonces por eso es que cuando vemos desgracias a nivel del mundo, terremotos, y uno dice, pero ¿por qué tuvo que morir tantos niños? Pero esos niños vienen bajo maldición y el Padre lo sabe y los tiene que cortar, porque son niños que no vienen con bendición sino con maldición. El Padre no mira edades, Él mira el futuro, el presente y el futuro. Dice acá, ¿qué es nacer de nuevo? La palabra nacer, Juan 3, del 3 al 7. Si en verdad Yeshua le respondió, yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? Pues ¿acaso volverá al vientre de su madre y nacer en segunda vez? Yeshua respondió, sea en verdad yo te digo, que al menos de una persona nazca de agua y del Rúa, no entrará al reino de Yahweh. Entonces, el nacer, la palabra cuando nos dice nacer, también habla de dos cosas, vida y espíritu. Que el Padre anhela que tú y yo nazcamos ¿de qué? Del espíritu. Que nuestro nacimiento sea genuino. Que nuestra vida sea limpiada y santificada hasta el nivel que tu vieja naturaleza y mi vieja naturaleza no me gobierne. Que lo que pasó en mi vida quede enterrado para siempre. Que mi pasado quede destruido hasta tal punto que mi vida sea solo para Él y mi corazón solo sea para Él. Nacer de nuevo no es ir solo a la tevilá a meterte y sumergirte, no. ¿Cuántos han ido a la tevilá y han pecado y han vuelto atrás, cierto? Y se condenaron con la tevilá, eso no asegura nada. Asegura que yo haga, pero también tome una decisión con mi vida. Usted puede llevar aquí 10 años, pero nunca haber nacido de nuevo. El nacer representa el que nada de esta tierra me haga volver atrás.
el que nada gobierne mi vida. Cuando usted muera a su familia, cuando usted muera a su vida, cuando usted quiera verdaderamente ser solo para Yeshua, naciste de nuevo. Antes no. Si tu familia es tu ídolo, si tu trabajo es tu ídolo, si tus emociones, no has nacido de nuevo. ¿Cómo se sabe cuando alguien ha nacido de nuevo? Cuando es probado. Y a pesar de la prueba, a pesar del dolor, le dice el Señor, con todo y eso, yo te amaré. O sea que el amor, el nacimiento representa un verdadero amor. Cuando mi vida se refleja que Él es el todo, mi ser, mi pasión, mi alegría, mi motivación cada día. No me voy a desviar por mi familia, no me voy a desviar por el ministerio. Mi todo serás tú, Yeshua. Eso es nacer. Nacer no es solamente que me mantenga, pero ¿dónde está tu espíritu? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de alegría? ¿Está lleno de fe? Porque dígale que está a tu lado, la fe refleja el nacimiento. Que tu fe refleje, que tú creas por encima de lo que veas, por encima de tu situación. Para mí, el morir es Yeshua y el vivir es ganancia para Él. Si algo el Padre te está pidiendo en este momento que mueras, hazlo. Aunque no lo entiendas, aunque te duela. Aunque tú no comprendas, muere ahora. Muere a lo que el Padre te está ordenando. Porque en algún momento Él me ha probado y me ha dicho, muere a tu familia. Y he tenido que morir. Muere a tu trabajo, he tenido que morir. Muere a tu esposo, muere a tus sentimientos, muere a la iglesia, muere a todo lo que ves. Porque tarde o temprano, si tú no mueres, eso te va a sacar del propósito. Tiempo de morir. Por eso no todos siguen el camino de la salvación, porque no todos están dispuestos a morir. Vamos a Romanos 8, versículo 15, ¿qué dicen? Porque no recibieron rúa de esclavitud para tenerlos otra vez en temor. Por lo contrario, ustedes recibieron el rúa que nos hace hijos y el poder del cual gritamos, Abba, esto es, amado Padre. El rúa mismo da testimonio a nuestro rúa que somos hijos de Yahweh. Asimismo, entonces, también, ¿qué somos? Dígalo conmigo, herederos. Herederos de Yahweh, herederos con el Mashiach, con tal que estemos sufriendo, dilo conmigo, con tal que estemos sufriendo con Él, de manera que también seremos glorificados con Él. ¿Cuántos nos gozamos por eso? Quiere decir que si tu dolor o mi dolor es por Él, es una ganancia, no es una pérdida. Si yo muero y sufro por Él, vas a ser revivido por Él. Él va a revivir tu vida, mi alma, mi corazón. Y lo único que tenemos es una salvación eterna. Así que cuando tú y yo estemos muriendo por algo que es la salvación, no te sientas triste, siéntete feliz. Porque al postrer tiempo, tú vas a reír. Dice Mateo capítulo 5, bienaventurados aquellos que lloran, porque verán los reinos de los cielos. Bienaventurados si te persiguen ahora, bienaventurados si te menosprecian, porque de ellos son el reino de los cielos. O sea, ¿qué nos estaba diciendo Yeshua? Hijo, vas a sufrir, vas a vivir cosas que vas a llorar, pero serás bienaventurado. Él al que está a tu lado, doblemente bendecido, doblemente bendecida. Por eso si ahora eres humillada, si ahora estás viviendo el peor momento, estás muriendo, estás pasando por situaciones que te afligen, después vas a reír. Pero el Eterno te dice, bienaventurado. Estudiamos el tiempo, ahora vamos a estudiar el tiempo, dice, ¿tiempo de qué? De plantar
y tiempo de arrancar lo plantar. Vamos a estudiar con esa expresión que nos quiso decir Salomón. Vamos a ir a Jeremías 31:28. Dice: y vale sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar y para destruir, y para traer calamidad, así velaré sobre ellos, para edificar, para plantar, declara el Adón. Vamos a Jeremías 1:10. Ahí vamos a entender la palabra plantar y la palabra arrancar. Yo pongo en mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos, sobre naciones, para arrancar, derribar, para destruir y demoler, también para construir y plantar. Es el tiempo que establece a los profetas para hablar, diga Kairos, tiempo establecido sobre las naciones, tiempos de juicios o tiempos de bendición sobre un lugar. ¿Qué le estaba diciendo el Eterno de tiempo de plantar? La palabra. Pero esto no puedo yo tomarme la atribución, como muchos falsos profetas hacen, que yo creo que ustedes los han escuchado, yo he escuchado a algunos, que viene un huracán y ellos dicen que le ordena al viento que se vayan para otro lado y que el viento les hace caso. Yo he escuchado eso. Y entonces dice uno, ¿acaso quién es el dueño del viento? Yahweh. Y si él por misericordia quiere desviarlo, es otra cosa. Pero no quiere decir que porque yo le ordeno al viento, el viento se va a ir. Porque ellos hacen hasta como brujerías, pactos y hacen cosas en el mar. Por allá había una locana Méndez que hacía por allá unas cosas en el mar y decía que el viento y el mar le obedecía porque ella era la profeta de Dios. Dice uno, entonces ya es dueña del agua, dueña del sol, del viento. Es atreverse a decir esas cosas es, hermano, estar uno muy loco. Porque cuando el Padre me dice que me da autoridad para arrancar, para derribar, es la palabra, y a través de la palabra derribar pecado, derribar maldiciones, arrancar de la tierra la maldad a través del mensaje de la autoridad puesta por Yahweh Sebaot. Es diferente. Pero yo qué tal ahorita pararme allá a la montaña y decir, viento, en el nombre de Yeshua lo ordeno quieto, porque yo soy la profeta. Pues el diablo también me pone poder, porque el diablo también tiene sus demonios, hermano. ¿Ya? Entonces tenemos que tener, entendimiento que cuando hablaba de arrancar, era cuando venía un tiempo de juicio a una nación. Y el profeta tenía que ir y decirle a la nación que se preparara porque venía un tiempo de arrancar, de destruir, de morir, o un tiempo de bendición, cuando el tiempo del Kairos del Eterno, cuando por ejemplo le dijo al rey David que iba a ser rey, le estaba anunciando que iba a ser gobernador. Cuando el Kairos del Eterno le reveló a José que venía un tiempo de escasez, de hambruna, pero que él iba a ser el que iba a gobernar. Kairos, revelación, tiempo profético. Pero tenga claro esto, y vamos a ver un ejemplo en Jonás capítulo 3 versículo 1 al 2. Dice Jonás, vino la palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, declarar la palabra en ella, al mensaje que yo te diré. Quiere decir que ahí le estaba dando una orden a Jonás que fuera y proclamara porque venía un juicio. Pero la proclamación cuando viene de parte del Eterno trae un cambio a una vida, trae un cambio a un lugar. Quiere decir que la palabra predicada con unción, con poder, hace un efecto espiritual. Cuando la palabra viene de parte del Eterno, tu vida tiene que cambiar, mi vida tiene que cambiar.
Entonces, ¿qué es lo que el Padre necesita? Gente con autoridad, gente que ame la palabra, gente que predique la palabra con poder para que haga arrepentimiento en la tierra. Dice que la última señal que será dada a la tierra, ¿cuál es? La señal de Jonás, que es el arrepentimiento. ¿Qué es lo que necesita la tierra ahorita, hermano? ¿Prosperidad o arrepentimiento? Porque se van a quedar pastores, cualquier cantidad con sus iglesias grandes en el día de la tribulación, hermano. Y ahí se van a dar cuenta que las grandes multitudes, los estadios, las grandes riquezas no aseguran absolutamente nada. Entonces van a querer oír palabra de Yahweh. Van a querer decir, ¿dónde hay palabra? ¿Dónde hay verdaderos hombres de Dios? ¿Dónde hay quien me diga mi pecado y me corrija mi pecado? Y no va a haber. Y ellos se van a matar entre ellos mismos. Si usted se queda, se acordará de esta enseñanza. Si usted se queda, no le deseo, no lo digo con sarcasmo, pero eso va a pasar. Y a esos pastores los van a querer matar. Y les van a decir, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me corregiste mi pecado? ¿Por qué no miraste el kairos de Yahweh que venía a la tierra? Porque dice la Torá que ellos son ciegos, perros mudos. ¿Tienen ojos y no pueden? ¿Tienen oídos y no pueden? Porque están ciegos por el mundo, por el sistema, por la religión, por el corazón corrupto y contaminado del dinero. Entonces vas a encontrar que ellos van a querer destruirse los unos hacia los otros y van a querer buscar la verdad, pero no habrá verdad en los corazones. Entonces ahí va a haber muerte. Pero ¿qué es usted que tiene la verdad y no vive y no despierta? Si usted tiene la verdad y se deja morir, es porque su corazón no está acto, hermano. Porque su corazón está en asuntos del mundo. Entonces, el verdadero hombre de Dios arranca y destruye el pecado con la palabra. ¿Cuál es su misión? Predicar la verdad, prepararse para la guerra que viene, sentir lo que Yeshua siente, el celo, la santidad, el temor a Yahweh, mantenerse firme con la palabra, porque nuestra pelea es con la falsedad, con la mentira, con el error, con los falsos predicadores. Esa es la guerra que tenemos ahorita. Entonces tenemos que mantenernos en la sana doctrina que nos ha sido encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tenga miedo de lo que está pasando. Usted no mire alrededor. Usted mira a Yahweh Sebaot de los ejércitos. Usted no tenga miedo de lo que el diablo le ha querido hablar en estos últimos tiempos. Cállese, no diga nada, vuelva atrás. No, porque yo estoy segura, y para mí mi mayor alegría es que mi bendito Abacados vuelva y traiga orden a la tierra. Yo pienso que eso es lo mejor que nos puede suceder. ¿Usted está esperando ganar la pensión para vivir? ¿O qué está esperando? Yo estoy esperando a Yeshua. Y si trabajo es porque necesito, pero no es mi esperanza. No es eso lo efímero, esa es la sobra. Pero lo más hermoso es que Él venga y traiga gobierno santo Kadosh y esto se acabe. ¿Cuántos decimos amén? El que no es porque todavía le gusta algo a esta tierra. Ay, no, hasta que no me compre mi casa, que Él no venga. ¿Y para qué? Hasta que no me case, que no venga. No, el Padre sabe. Y si nosotros estamos en santidad, de nada tememos, amén. ¿Sabe cuando alguien se aferra mucho a la vida? Pregúntese por qué. Si usted quiere vivir, ¿para qué quiere vivir? ¿Con qué propósito quiere vivir? Amén. Pero no que sea para tener cosas que le traigan destrucción.
Vamos a ir a Isaías capítulo 54, versículo 7. Esto es tremendo. Ahí hablamos de la palabra esparcir, cuando estaba en el tiempo de esparcir. Por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia tendré compasión de ti. En un poco de ira escondí mi rostro, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Quiere decir, cuando hablamos tiempos de destruir y tiempos de edificar, es que el Eterno tiene tiempos de juicio en una nación, en una familia, en un ministerio, pero también el Eterno tiene tiempos de restauración. Amén. En una ciudad, en una familia, en un ministerio. Entonces, a veces estamos en el tiempo de juicio, es inevitable. Pero si es el tiempo de restauración, es poderoso también. Porque el Padre necesita romper el pecado en nosotros, nos tiene que quebrantar, nos tiene que pasar por el dolor, para que nosotros tengamos una verdadera teshuvá. Pero también el Padre sabe que necesitamos su consolación, su amor, necesitamos ser sanos, necesitamos ser restaurados. Los dos tiempos son necesarios y los dos los vamos a vivir. Van a haber tiempos de dolor, van a haber tiempos de quebrantamiento, pero también el Eterno te está diciendo, también van a venir tiempos de restauración. Si obedecemos, si hacemos la voluntad de nuestro bendito Akadosh. Versículo 4 dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de danzar. Vamos a leer la palabra de Job, capítulo 42, versículo 10 al 12. Cuando Job oró por sus amigos, Yahweh restauró sus fortunas. Yahweh le dijo a Job: el doble de lo que tenías antes. Entonces todos sus hermanos y hermanas vinieron a él, también todo lo que había conocido antes, y ellos comieron una cena con él en su casa, hicieron Shabbat. Ellos lo consolaron y lo confortaron por todos los males que Yahweh había influido sobre él. Cada uno le dio una pieza de plata y un anillo. Pero miramos el suceso antes de reír que hubo. Diga dolor, muchísimo dolor. Tuvo que perder sus hijos, tuvo que perder sus posesiones, tuvo que quedarse solo, tuvo que vivir enfermedad. Quiere decir que la bendición siempre trae dolor antes de. El proceso es inevitable. Padre te va a bendecir, pero te tiene que quebrantar, me tiene que quebrantar. Todos queremos esta parte, el Job 42, ¿sí o no? Todos queremos la bendición y me restauró todas las bendiciones, aleluya. Pero no queremos los 41 capítulos anteriores, hermano. ¿Cuántos capítulos tuvo que vivir Job para ver esto? Diga 41. Y nosotros queremos llegar a la Quejilá en un año y ver todo. Ay, Eterno, que me des esposa, esposo, hijos, carra, beca, ministerio, aleluya. Vive 41 procesos antes de. Y a veces en un solo proceso decimos, ya no vuelvo. Esto es muy duro. ¿Qué es duro? Que no tengo trabajo. ¿Qué tal no tuvieras familia? Estuvieras solo, no tuvieras salud. ¿Qué dirías tú de tu Padre Creador? ¿Que te abandonó? ¿Que no valió la pena servir? ¿Que no valió la pena estar acá? Por eso Lila está a tu lado. Antes de la bendición viene el dolor. O usted cuando, dígame y le doy 100,000 pesos acá,
A ver, dígamelo. ¿Quién de los verdaderos hombres de Dios primero vio la bendición y luego tuvo que no vivir proceso? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Alguno de la radio? Venga y le doy 100,000. Yo creo que ninguno, hermano. Si miramos, cuando cada patriarca fue estéril, antes de que viniera su hijo, ¿qué vivió? Humillación, dolor, vituperio. Si miramos a Abraham, si miramos a Moisés, si miramos a Josué, a Caleb, entonces yo te digo, ¿el mismo padre de Abraham no es tu padre? ¿No es mi padre? Con Berechí hemos aprendido muchísimo. Entonces nos está enseñando hoy el Eterno, te está diciendo, hija, hijo, vas a reír, pero tal vez tendrás que llorar. Y los que ya lloraron, díganle que está a tu lado, vas a reír. Tal vez tú ya has llorado mucho y llegó el tiempo de reír. Y si has reído mucho, tiene el tiempo de llorar. Pero los dos te llevan a una conclusión, que todo es necesario. Y después de llorar vas a darle gracias a Hashem. Y le vas a decir, Hashem, ese proceso que viví me enseñó a conocerte. Me enseñó a amarte, me enseñó a buscar tu rostro cada mañana, cada anochecer, me enseñó a morir a mis emociones, me enseñó a morir a mi orgullo, a mis caprichos, a todo lo que me estaba aferrando a esta tierra. Por eso Job le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo más hermoso que te puede pasar, conocerlo. Que no lo conozcas por experiencias ajenas, que lo conozcas porque es tu Padre, íntimo, relación estrecha con Él, cara a cara vives una vida con Él. ¿Sabes qué es vivir con Él? Es algo sobrenatural, es algo maravilloso. Porque tu relación no es espontánea y temporal, es estrecha. Es tu todo, es tu alegría, es tu fuerza. Entonces vas a tener tiempo de llorar, y todo esto se resume en algo muy poderoso y está en Mateo 5 del 1 al 11. Y vamos a leerlo. Dice la escritura: viendo la multitud, subió al monte, sentado vinieron a sus discípulos. Abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahweh. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque ellos es el reino de los Shamayim. Bienaventurados soy cuando por causa mía te vitupuren, te persigan y digan clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Es hermoso o no es hermoso? El Eterno, Yeshua, nos estaba diciendo: vas a llorar, vas a ser perseguido, vas a ser menospreciado por mi presencia, por mi palabra, vas a ser burlado, te van a traicionar, vas a vivir cosas muy duras por mi ministerio, pero bienaventurado eres. No es fácil, hermano, pero es el premio del galardón de los que amamos a Yeshua. Si tú y yo queremos salvación, nos va a costar dolor. La salvación no es para todos. El sistema de este mundo le está haciendo ver a la gente que cualquier sinvergüenza se va a salvar, que el solo congregarse, ir a un lugar lo va a hacer salvo. Eso es una mentira de Satanás en los últimos tiempos.
Que el solo el brincar, el gritar, el estar en un concierto, en el hacer actividades del mundo, de cristianos, de lo que sea, nos va a salvar. Si tú y yo no pagamos un precio, sacando de nuestra vida el pecado, sacando de nuestra casa el pecado, si nos tomamos de decisiones de corazón, entonces no vamos a llorar por la salvación. Y yo te digo, lo que tú lloras ahora será recompensado en la Nueva Jerusalén. Por eso, si tú estás sufriendo ahorita, en este momento de tu vida, con tus hijos, con tu trabajo, con tu ministerio como pastor, los que nos escuchan, vale la pena, porque Él es el que está a tu lado. La salvación es lágrimas. Si miramos a Yeshua, Él antes de ir a la cruz, ¿cuánto sufrió? ¿Cuánto tuvo que sufrir para ser el Rey de Reyes de las naciones de la tierra? Eso es lo que a mí me ha hecho fuerte en los momentos de dolor, saber que Él sufrió más que yo, saber que Él murió por mí. Si Él es azotado, si fue menospreciado, si fue traicionado, si el pueblo que con las palmas le alababan y le decían, Hosana, Hosana, ¿qué le estaba diciendo después? Crucifíquelo, crucifíquelo. Usted, el hombre, no puede esperar mayor cosa, hermano. El hombre te puede amar hoy y mañana te puede odiar. El que te juró amor eterno mañana te puede dejar. Por eso, bienaventurados sois cuando te quedes solo por causa de Yeshua HaMashiach. Bienaventurado aquel que se queda sin familia. Bienaventurado aquel que se queda a veces sin muchos sueños terrenales, pero conquistando muchos sueños espirituales. Por eso el llamado no es para todos. Ahora sí entendemos muchos los llamados y pocos los. Porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere pagar un precio? Yo hablaba con alguien en estos días y yo le decía, el evangelio cuando yo me convertí era muy distinto. Hace 20 años la gente era fiel, hace 20 años la gente tenía temor, hace antes la gente no necesitaba usted decirle que se congregara, que orara, pero ahora la gente necesita de alguien para que se congregue, para que ore, porque no tiene amor verdadero por Yahweh, porque los verdaderos hijos y hijas ya no existen, porque hoy en día el evangelio es mendigado, hermano. Usted para hoy en día ganarse un alma verdaderamente para Yahweh es muy difícil, porque la gente no quiere compromiso, la gente quiere diversión en las congregaciones. Yo quiero ir allá para saber si es chévere, si me gusta, si la música me gustó. La gente va para eso. Si saber si está chévere yo me quedo, si no yo me voy, porque qué aburrido. ¿Quién le dijo que la iglesia es para sentirse chévere? La iglesia es para que me estorbe mi pecado, para que yo me cambie, para no condenarme al infierno. La iglesia no es un espectáculo, un centro maravilloso para que yo me sienta feliz. ¿Usted no ha visto la gente cuando usted lo invita? ¿Qué le dice? Vamos a ir, dígale que está a tu lado, no se duerma. Vamos a ir a ver si… Eso es chévere. Usted cuando invitaba antes en el cristianismo, no, es que allá se pasa chévere, es rico. Pregúntele a su lado, ¿la salvación es chévere? ¿La salvación es fácil? Usted cuando invite a alguien, dígale la verdad. Eso le va a costar, pero va a haber la bendición, va a haber muchas cosas, pero no va a ser fácil. Usted no mienta, usted no invita a la gente con engaño, porque la gente no necesita ahorita sentirse chévere, necesita arrepentirse. Amén. Dice acá en el Salmo 22, 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y volverán al Adón. Todas las familias de las naciones te adorarán delante de ti. Entonces, cuando hablamos que ese tiempo de llorar
Es ahora, hermano. Es el tiempo de llorar. ¿Y saben por qué es el tiempo de llorar? Porque es el tiempo de buscar el rostro del Eterno. Es el tiempo del arrepentimiento. Es el tiempo de reconocer que si no hacemos algo, va a haber un juicio muy grande en las naciones de la tierra. Yo no veo ahí que vienen tiempos de gloria. Sí va a haber promesas cumplidas dentro de estos tiempos, yo sé que sí. Pero entiéndeme a nivel del mundo que es el tiempo de mucho llorar. Y si usted está viendo la magnitud de los terremotos que hay en el mundo, se ha multiplicado. Si eso no nos hace despertar, estamos muy duros de corazón. Entonces, para algunas naciones llegó el tiempo de llorar. Llegó el tiempo de quebrantamiento. Llegó el tiempo de la persecución. ¿Y usted sabe qué es el tiempo de la persecución? Y después vamos a entender, estamos estudiando hasta ahora 4 versículos. Porque es que escuchaba yo a alguien unas enseñanzas tan absurdas y decía que era el tiempo de amar, y entonces que era el tiempo de noviazgo, que cuando venía la novia, y era el tiempo de amar y el tiempo de la felicidad, y que después venía el matrimonio. Eso no tiene nada que ver con la escritura, hermano. Entonces tenemos que madurar y pedirle al Eterno que cada palabra que nos dé podamos madurar y entender para qué nos la está dando. Y ya para terminar vamos a estudiar el versículo 5 que alcanzamos hasta ahí, cuando dice: tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Hasta ahí. Escuchaba unos grandes teólogos que decían que el tiempo de echar piedras era el tiempo cuando iban a coger a María Magdalena y le iban a dar piedra. Imagínense esa teología tan tremenda. Y que entonces el que recogía las piedras para darle, y que como tenían pecado tenían que soltarlas. Toda esa era la enseñanza. No, muy mal estudiosos. Eso da tristeza a uno. Vamos a ir a Isaías 24:1. Vamos a entender el tiempo. Para mí este versículo fue muy difícil de comprender, pero al mismo tiempo es muy sencillo cuando lo estudiamos. Isaías 24:1 dice: he aquí el Adón vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, hace esparcir sus moradores. Entonces el tiempo de esparcir es tiempo de guerra. Eso significa tiempo de guerra. Y cuando veíamos que en Israel había tanta guerra, había mucha esparción de pueblos. Entonces los pueblos tenían que huir, los pueblos tenían que ser destruidos. Cuando miramos a David, tenía que ir a la guerra y tenía que matar, y veíamos cómo muchos tenían que ir de aquí para allá. Si entramos a estudiar al tiempo de Jeremías, vemos que había mucha esparción, mucha destrucción. Entonces, por causa de la desobediencia de la Torá, el pueblo de Israel tuvo que huir de su propia nación, y tuvo que ser esclava, y tuvo que ser oprimida. Cuando estudiamos Rehoboam, y miramos que por falta de los tiempos, por falta de obedecer las fiestas, por falta de obedecer los mandamientos de Yahweh, el pueblo tuvo que ser esparcido, destruido y gobernado no por la justicia de Yahweh, sino por los hombres malos y perversos de la tierra. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? ¿Por qué si miramos tantos pueblos esparcidos, si miramos los venezolanos, miramos de todas las naciones están saliendo por los mares, por las tierras, esparción? ¿Se está cumpliendo lo de antes ahora? Claro. Si miramos cuánta gente por el mar está muriendo en México, Nicaragua, la hambruna, la desesperación, los gobiernos. Si miramos la India, si miramos, caminan horas de horas por los desiertos. Mamás con sus bebés en brazos, mamás embarazadas. Eso mismo que estamos viendo ahorita era lo que ocurría en Israel, y había guerra, esparción, destrucción.
por causa de los gobiernos, por causa de la injusticia, por causa de la política. Ahora yo le digo algo y pensemos y reflexionemos. ¿Cómo por algo que hizo tanto daño en generaciones, Satanás está usando ahorita a los pastores y diciendo que tiene que haber nuevos políticos para cambiar a nuestra nación? Si con esas mismas leyes ellos van a ser condenados. Entonces, el gobierno y lo terrenal no tiene nada que ver con lo espiritual. Ese tipo de mezclas es lo que ha traído juicio, hermano. Un pastor o es político corrupto o es pastor. Pero no me diga, y los que están en estos últimos tiempos, yo veía como una pastora estaba formando como a más de 100 pastores para lanzarse ahorita a las campañas políticas. Cuando están perdiendo el norte. Y no habrá ningún gobierno que traerá paz a la tierra. ¿Qué pasa con Colombia ahorita? Firmaron paz y ¿qué ha habido? Más guerra. Porque la palabra es esparcir. Si el Padre quiere, esparce. Si el Padre quiere, reúne. Vamos a Isaías 2:2. Y acontecerán los postreros días, en el monte de la casa del Adón, será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y cumplirán en todas las naciones de la tierra. Que esto estaba profetizando, que a través del monte, que es el monte que hemos estudiado con el Roe también, todas las naciones tenían que ser dispersadas, todo era un plan profético, todo esto tenía que acontecer, porque las 12 tribus de Israel iban a ser dispersadas por todas las naciones para que al postrer tiempo profético en el Kairos de Yahweh, que lo que está aconteciendo ahora, que la gente está retornando al origen de todas las cosas, desde el principio, se tenía que cumplir. Entonces, primero tuvo que haber una guerra, dispersión, destrucción, para ver shalom, para ver una sola paz. Pero esto solamente se va a cumplir cuando las dos casas sean unidas. Cuando Ezequiel 37 se cumpla. Cuando Ezequiel 37 se cumpla, proféticamente en la tierra, solo habrá paz. Antes, no. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Eterno? Tiene que haber guerra para que haya restauración. Entonces el enemigo ha aprovechado con los sistemas religiosos, con la política, con lo que le llamamos el ecumenismo, con lo que le llamamos el orden mundial. Eso va a traer una guerra. ¿Qué hay en Israel? En el frente de Gaza, Damasco, guerra. Por la religión, por los pensamientos del hombre. Dispersión, destrucción. Pero solamente proféticamente, el único que puede traer el juntar, ahí sí hablamos de la palabra juntar, porque dice tiempo de esparcir y tiempo de ¿qué? De juntar. Vamos a la palabra Mateo capítulo 6. Versículo 33, ¿cómo se va a hacer esto? La palabra es darash, la palabra es hollar, buscar. Dice, busca primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas se te darán también. No te inquietes por la mañana, en la mañana traerá su propia inquietud. El día de hoy ya tiene suficiente para la aflicción. Quiere decir que el único que puede traer la shalom es buscando el rostro de Yahweh Sebaot. Y cuando ese versículo, cuando usted le dice que debajo de las alas vendrían los polluelos, ¿sí ha leído ese versículo? Eso es profético. Quiere decir que solo bajo las alas de Yeshua las naciones tendrán shalom. Él va a juntar, dice que Él va a juntar sus polluelos. Él va a juntar y dice que yo vendré por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Él está restaurando nuestra identidad. Por eso está restaurando el kairos, el tiempo, el cronos, los tiempos, los meses, las fechas, el calendario, los nombres, la palabra. Y así
si todas las naciones obedecemos a los tiempos, el juicio, el Padre lo detiene por misericordia y guarda a los suyos, pero también destruye a los que no son obedientes. También vendrá un tiempo de dolor, pero un tiempo de guardar a sus polluelos, porque Él es santo, Él es Elohim, y Él no miente, y Él tiene que cumplir su palabra. Entonces démonos cuenta que el tiempo de juntar, el tiempo de reunir ya se está llegando. ¿Y cómo es? Diga al que está a tu lado, restaurando la identidad como pueblo de Israel. ¿Cómo se va a hablar un solo idioma? ¿Con denominaciones o como pueblo? Porque con denominaciones nunca esa profecía se podría cumplir. Si que usted es de Bethesda, que usted es de la carismática, que usted es de cuadrangular, y el uno hablando por allá de Déboras y el otro hablando por allá de liberación y el otro por allá hablando que llegó el mejor tiempo, la mejor temporada. Hablando un solo rúa, un solo espíritu, una sola nación. Salió un pueblo y se va no se va a denominaciones. Y para haber uno solo, tiene que haber un solo rúa, un solo espíritu, una sola doctrina, una sola verdad, una sola emet, diga emet, verdad, justicia, palabra, un solo camino. Dile, camino, dice Yeshua, yo soy la emet, la nef, la vida, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Y Él solo tiene una verdad, una sola justicia, un solo libro, un solo rollo. ¿O usted cree que Yeshua habría un rollo, los talmidín, los grandes profetas tenían diferentes revelaciones? No, un solo rollo. Ese rollo está siendo amargo, está entrando a nuestro vientre y está haciendo una liberación en este lugar. Y en muchos lugares lo está haciendo el Eterno. Ayer me gozaba escuchando, yo se lo mandé por el WhatsApp de la comunidad, escúchenlo, la entrevista de Liliana Hunter en un canal tan difícil como Enlace, que es el canal de mayor apostasía que en los últimos tiempos. Eso es un chofar para los pastores de ese lugar. Pero algo hermoso y poderoso que dice ella, y yo lo he creído con todo mi corazón, es que cuando celebramos los tiempos nos estamos preparando para la venida de Yeshua. Y decía ella que el que no está celebrando tiempo no entiende cuando Él viene. Y posiblemente, si se cumplió el nacimiento, se tiene que cumplir la venida. Y la venida dice que posiblemente es en la fiesta de Yom Teruah. O sea que esa fiesta es muy sagrada también, como muchas. Y dice que Yom Teruah son los 3 toques de shofar. Y en uno de esos toques puede venir Él. Y si usted no conoce esos tiempos, no conoce los kairos de Yahweh, los kairos, el tiempo del Melé, ¿cómo va a usted saber cuándo Él vino? Por eso es necesario sacar el sistema de este mundo romano y entrar en el kairos de Yahweh Sebaot. ¿Usted quiere conocer los tiempos? Estudie la Torah. Ame la Torah. Renuncie a la pereza que le impide leer la escritura, renuncie a la televisión, renuncie al internet, renuncie a los afanes de este mundo y vuelva el corazón a la palabra para entender los tiempos de Yahweh Sebaot. Solo así podremos esperarlo a Él, porque el tiempo es perfecto. Y yo anhelo que cuando suene el chamayín, el torúa, la trompeta, yo lo pueda escuchar. Dile al que está a tu lado que tú lo puedas escuchar. Porque el no escuchar es cuando el oído se cerró, el corazón se cerró y te quedaste. Y yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar porque yo sé lo que va a venir. Yo sé que no es fácil. Entonces tenemos que orar para que en el tiempo de juntar estemos ahí listos, amén. Porque llegó el tiempo de la dispersión, pero llegó el tiempo de juntar. Por eso yo le decía que cuando mezclan
palabras fuera de contexto, la persona no sabe lo que está estudiando. Ayer yo estudié varios estudios, entre ellos muchos decían que era el tiempo de cuando estaban en el noviazgo no se podían abrazar y que cuando se casaban se podían juntar. Yo decía, ¿por qué los pastores manipulan los textos fuera de contexto? Si todo está escrito en la Torá, pero hay que pagar el precio para entender lo que el Eterno nos está diciendo en la Escritura, para no manipularla, para no añadir, para no quitar. Amén. Dentro de 8 días seguimos con el estudio. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar. Amén. Nos faltan medio capítulo. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Eterno por su bendita Torá y por los tiempos que Él tenga para cada uno de nosotros. Solo Él sabe el tiempo que tiene para todos nosotros. Amén. Bendito Abacados, te damos infinitas gracias por tu bendita palabra. Gracias por los tiempos, por el kairos tuyo, porque todo tiempo es perfecto, Eterno. Si es el tiempo que hemos pasado por el fuego, por llorar, por vivir dolor, por vivir tribulación, te damos gracias, bendito Abacados, porque eso nos has hecho morir a la carne, morir a las emociones, morir, Padre, al depender de lo que vemos en esta tierra. Gracias, Eterno, si llegó el tiempo de la primavera, el tiempo de reír, el tiempo de la recompensa, el tiempo de la sanidad, el tiempo de la liberación, el tiempo, Padre, donde tú harás grandes cosas con mi vida. Yo te agradezco, Eterno, porque todo tiempo es necesario, todo tiempo es importante vivirlo, para enseñarnos no a depender de lo que vemos, de lo que tenemos, de lo que escuchamos, sino depender de tu bendita Torá, de tu bendita instrucción. Gracias, Eterno, porque has venido formando mi carácter, porque has venido ayudándome a renunciar cada día a este orgullo, a mi pasado, a todo lo que me aferraba, a mi familia, al trabajo, a todas las emociones temporales, Eterno bendito. Gracias porque en medio de la tristeza tú siempre tienes una palabra de esperanza, tú siempre tienes una palabra de aliento, tú siempre llegas a tiempo en el día, en la hora que tienes que llegar a mi vida. Gracias, Eterno, por amarme, gracias, Eterno, por restaurarme, gracias, Eterno, por perdonarme, porque aunque he sido infiel, tú has permanecido fiel. Gracias por guardar la nación de Israel, porque así como has guardado a Israel, has preservado mi vida hasta el día de hoy. Dame, Eterno, y cuídame para vivir en santidad, para vivir en buena vejez, para que mi vejez sea de bendición y no de maldición, Eterno bendito Abacados. Guarda mi mente de pecar, guarda mis sentimientos de lo malo, de aquellas raíces de mi pasado, del orgullo. Guárdame del resentimiento, de la amargura. Guárdame, Santo de Israel, de tomar decisiones que puedan acortar mi vida, Padre, porque el pecado acorta los días, porque toda consecuencia se tiene que ver. Pero hoy te entrego mi cuerpo para que me ayudes a no pecar, para que este cuerpo permanezca sano, para que yo pueda predicar tu palabra en buena vejez y te pueda servir hasta el último día, bendito Abacados. Para que yo pueda ser un instrumento en tus manos y yo pueda ver tu gloria cada mañana en medio de esta tierra, para que tú cubras mi casa, mi generación, bendito Abacados, y para que mi vida sea un testimonio vivo de que no hay nada imposible para aquel que ama tu palabra. Espíritu de Yahweh, llena de fe hoy a este pueblo, no permita que ellos duden de que tú les amas. Guárdales el corazón de toda acechanza, de todo pecado, de todo orgullo, de toda raíz que quiera brotar en sus pensamientos, para que ninguno vuelva atrás, porque el pecar nos conllevará a la muerte y al juicio. Padre, ten misericordia de esta casa, ten misericordia de los que están escuchando en la radio, en las naciones hoy, para que tu Ruach HaKodesh les guarde el corazón para no volver atrás, porque una caída, Padre, puede ser el que los días se nos acorten, bendito Abacados. Por eso
eso te pido perdona a aquellos que aún no han entendido, Padre, el precio de la vida eterna. Perdona a aquellos que han caído en dureza, en ceguera espiritual. Pero hoy clamo que abra sus sentidos espirituales, que en este día tú quites la dureza del corazón de los que están escuchando, aquellos que han pedido volver a ti, volver al primer amor, volver a tu palabra. Espíritu Santo, hoy que en este lugar ocurra el mayor milagro, y es que tú toques ese corazón que se había endurecido, que no había querido volver, que había apartado de tus caminos, que en esta mañana, donde quiera que estés entrando estas ondas radiales, tu espíritu lo lleve a arrepentimiento, tu espíritu lo haga volver a tu corazón, a tu palabra. Espíritu Santo, toma esos corazones que se habían endurecido por el pecado, quita la dureza, quita la maldad, quita el orgullo que a veces no nos deja reconocer que somos pecadores y que necesitamos de salvar, Eterno, nuestra alma. Espíritu de Yahweh Sebaot, hoy entra y sana aquello que está destruido, aquello que nos quiere alejar de tus brazos. Ayúdanos a reconocer que sin ti nada somos. Hoy necesitamos volver a ti, Yahweh Sebaot. Hoy necesitamos arrepentirnos y reconocer que alejados de tu presencia solo somos eterno barro, no somos nada. Hoy te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra y gracias, Eterno, porque tus tiempos son perfectos en tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, bendito Abacados. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasentasantiguas.com.